Bueno, míralos aquí. Mira hoy otra cosa que me venía a mí a la cabeza. Mira todas las cañas de bambú. Todo esto fue lo que hice hoy y bueno, aunque puede ser que no esté reconocido del todo, sí que estoy muy bien con mis jefes, puedo pues hacer todo este trabajo y ahora sentarme aquí media hora con mis compañeros de trabajo. Aquí están todos, estos son las crías. Antes estaban sentados, acosan aquí al lado mía, claro, piensan que soy su papá, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no voy a recoger las plumas? Yo aquí estoy siempre a primera hora, entonces siempre monto, después regalo muchas también, pero muchas veces monto un jarrón enorme con plumas, pues como si fuera un abanico de ellos, y allí lo tengo. Pero bueno, me quedan cositas pendientes, como trabajar mi lugar y un poco la dirección, el padre y la madre, por eso estoy en casa de mis padres, y tomar ya pues dirección hacia, bueno, un lugar como este, ¿no? Cuando te sientes en casa así, pues es como me resuena a mí, ¿no? El proceso de manifestación, manifestar ya desde lo que tienes, desde lo que sientes. Entonces, bueno, pues aquí estoy con ellos, así que ahora descansar hasta que me vengan a buscar. Ya está hecho esto, ¿no? Y hoy una de las cosas que me venía es, wow, claro, hacer todo esto desde la fuerza, pues casi que no, ¿no? Entonces, bueno, siempre sé que estoy súper acompañado porque el hacer tanto chollo en tan poco tiempo no es tampoco un mérito exclusivo nuestro, ¿no? Entonces muchas veces es como que queremos que nos pongan como una medalla, ¿no? Pero al final esa medalla da igual, si todos somos uno y no, ni siquiera ahí dentro ni fuera, ¿no? Estaba aquí meditando y bueno, parecía que no, al estar con los ojos cerrados no sabía si estaba dentro o si estaba fuera, con lo cual, pues bueno, dentro y fuera también es algo dual, ¿no? Entonces, bueno, pues así es lo que tenemos que aprender de estos animales. Les da igual la motosierra, el ruido, les da igual todo, se adaptan, ellos no tienen juicio, no están aquí tan panchos. Seguramente que ninguno está pensando, pues me están rompiendo mi jardín, o están todos felices y contentos por ahí, de donde saqué las cañas comiendo las hierbas y la bichería. Así que bueno, mucho tenemos que aprender de la naturaleza, ¿no? Que puede no, es la creación directa del creador, por lo menos la que no está contaminada. Nosotros también somos